Bienvenidos al Gran Acuífero Maya. Soy Carla Munguía Colmenero, muy orgullosa embajadora del Gran Acuífero Maya, y el día de hoy tenemos una conferencia en la que vamos a aprender tanto, pero tanto de lo que tenemos en nuestra península de Yucatán. Tengo el honor de estar hoy acompañada de tres personas muy importantes para Quintana Roo y para Yucatán. La primera de ellas es la doctora Luisa Falcón. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. En segundo lugar, el profesor Arturo Bayona, que ya tuvimos la gran oportunidad de escuchar su conferencia hace algunas semanas. Y por último también al científico. ¿Cómo está, profesor Bayona? Muchas gracias. Y pues por último a Arturo Yáñez. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos. El día de hoy la conferencia se titula Los microbialitos del Gran Acuífero Maya. Estamos teniendo, bueno, yo aquí en Querétaro estoy teniendo algunas fallas tecnológicas porque nos está lloviendo bastante fuerte, así es que si me pierden, por favor, tengan paciencia. Vamos a comenzar, les voy a decir cuál va a ser la mecánica de la conferencia del día de hoy. En general, y para resumir, Arturo Bayona es jefe de estudios medioambientales del proyecto Gran Acuífero Maya. Documentó la existencia de estromatolitos o microbialitos en 3 lagunas al sur de Quintana Roo, y estas estructuras bacterianas que dieron origen a la atmósfera terrestre están siendo estudiadas ampliamente por un grupo multidisciplinario de investigadores mexicanos, con una estrecha coordinación institucional entre investigadores del Laboratorio de Ecología Bacteriana de la Universidad Nacional Autónoma de México. La mecánica de la conferencia del día de hoy la vamos a dividir en 3. Las 3 personas que están aquí conmigo van a tener oportunidad de hablar durante 20 minutos. Les recuerdo a todos que yo estaré revisando las preguntas y por favor, nos gustaría mucho que las dirijan a la persona que quieren que les responda estas preguntas. Vamos a comenzar con la doctora Luisa. Les voy a presentar a la doctora Luisa Falcón. Ella estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría en Ciencias en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y en la Université, espero decirlo bien, doctora, Aix-Marseille, obtuvo el grado de doctora en Ciencias en la Universidad de Stony Brook. Desde el 2006 se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Ecología, donde fundó el Laboratorio de Ecología Bacteriana, mismo que es parte de la Unidad Mérida de dicho instituto en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Doctora, bienvenida, la pantalla es toda suya y pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el Gran Acuífero Maya. Bienvenida. Bueno, el gusto es mío. Desde que el profesor Bayona nos invitó a colaborar para trabajar juntos para lograr que Quintana Roo y tal vez la península de Yucatán sean decretadas como Santuario Internacional de Estromatolitos, dijimos que claro que sí, y les quiero compartir mi pantalla y platicarles acerca de investigación que hemos estado llevando a cabo en Laguna Bacalar. Ay, confírmame, Carlita, si se ve todo bien. Creo que estamos bien, ¿verdad? Sí, está perfecto, nada más recuerda ocultar en la parte de abajo la barrita y ya está todo perfecto. Creo que te voy a fallar con eso, pero bueno, no puse nada. Y bueno, les platico. Laguna Bacalar es un sitio que espero que después de estos 20 minutos todos ustedes queden tan fascinados como los miembros de nuestro grupo de investigación lo hemos estado. Hemos trabajado ahí por alrededor de 16 años y les voy platicando un poco a poco qué es lo que hemos hecho. Primero les quiero contar qué son los microbialitos. Los microbialitos son rocas con vida. Son arrecifes formados por la precipitación de diferentes minerales de carbonato que se precipitan por la acción de metabolismos de un sinfín de microorganismos, sobre todo bacterias, arqueas y virus, que entre todos logran formar una comunidad autosuficiente. Lo que es fascinante de los microbialitos es que representan en la actualidad a las formas más antiguas de vida de las que hay registro, los estromatolitos. Aquí les muestro láminas de estromatolitos. Estromatolito viene de litos roca y estroma laminados. Y ustedes pueden ver en estas imágenes cómo es que hay una serie de rocas que están con láminas que son
refieren a la actividad de crecimiento de las comunidades que los formaron. Los estromatolitos fósiles se han datado hasta en 3.500 millones de años. Y lo que es muy importante que recuerden es que las formas más antiguas de vida no son individuos, son comunidades. En lugares como Laguna Bacalar tenemos sus formas modernas o microbialitos que pueden ser colosos como los que presento, que pueden tener hasta 9.500 millones de años, y también hay pequeñas guarderías de microbialitos que pueden tener 50, 100 años. Son unos jovenzuelos. Aquí les muestro una representación artística de un estudiante de laboratorio, Bernardo Águila Salgado, que representa en un microbialito de Laguna Bacalar la diversidad de bacterias y los metabolismos que existen en estas estructuras. Entonces tenemos, por ejemplo, aquellos que hacen fotosíntesis como las cianobacterias, las diatomeas y que liberan oxígeno. Y aquellos hacen fotosíntesis pero que utilizan azufre y no generan oxígeno. Es una forma más antigua de fotosíntesis, como los cloroflexi o bacterias del azufre. Y esta fotosíntesis genera materia orgánica que a su vez es remineralizada, reutilizada por un sinfín de microorganismos que tienen metabolismos heterótrofos, del metano, que van a, entre todos, ciclar los elementos para formar estas comunidades. Laguna Bacalar se encuentra al sur de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, casi frontera con Belice. Es parte de un sistema de agua hidrológico que conecta, por un lado, con la bahía de Chetumal, por un sinfín de canales y una serie de lagunas costeras. Laguna Bacalar es la laguna costera de agua dulce más grande de la península de Yucatán. Y en esta laguna se encuentra el arrecife moderno de microbialitos de agua dulce más grande del mundo. Esto ha traído a científicos de todas partes porque es realmente un tesoro de la humanidad, los microbialitos de Bacalar. Y en ellos encontramos desde guarderías hasta colosos que tienen más de 3 metros de diámetro. Cuando empezamos a estudiar estas estructuras, queríamos entender cómo se formaban, quiénes los formaban, por qué se formaban, qué hacían, estaban vivos, no estaban vivos, qué diversidad microbiana los componía. Y entonces empezamos viéndolos al microscopio. Lo que les muestro en esta lámina son una serie de imágenes de microscopía, tanto de estereoscopio, en donde podemos ver un corte de un microbialito de Bacalar, y podrán ver que, a diferencia de sus parientes fosilizados, no presentan capas, no presentan láminas. Tienen un arreglo sin laminación, que se conoce como trombolito técnicamente. Pero si nos acercamos un poquito más, podemos ver estos como hilos oscuros que están hilvanando una red salpimentada con minerales carbonatados. Y si nos vamos todavía más de cerca con, por ejemplo, una microfotografía de barrido, podemos ver que estos filamentos en realidad son colonias bacterianas, que hay unas muy grandes, las que forman los filamentos más grandes, y hay pequeñas bacterias circulares asociadas que en conjunto están asociados a la matriz mineral. Esta es la biofábrica del microbialito. Y lo que es bien importante que todos entiendan es que esta biofábrica está viva en el primer centímetro de la estructura. Entonces, aunque yo tengo un coloso de 3 metros de diámetro por 2 metros de altura, es la pequeña capa externa la que está viva. La primera tesis que se llevó a cabo en Bacalar fue de Ghislaine Beltrán, que está aquí tomando unas muestras de agua, y ahí les platico un poquito más, que es el trabajo que ella hizo. Y Ghislaine lo que hacía, por ejemplo, es que en diferentes puntos de muestreo en Laguna Bacalar, ella medía con este tipo de aparatos la temperatura del agua, la conductividad, si era agua dulce o agua más salada, cuánto oxígeno disuelto había en el agua, y después tomábamos unas muestras de agua que colectábamos y procesábamos en el laboratorio con colegas como el doctor Martín Merino, y ya más adelante directamente en el Ecosur Chetumal, para ver y determinar
cuál era el ambiente en el cual se desarrollan los microbialitos. Y ahí empezábamos a determinar, bueno, ¿qué comida hay? Si hay nitratos, si hay nitritos, si hay amonio, fosfato, silicato, qué formas de carbonatos hay. Ghislaine estaba muy interesada en la parte práctica, qué están haciendo los microbialitos. Y entonces pueden ver una serie de incubaciones en donde Ghislaine lo que hacía era medir si estaban fijando nitrógeno de la atmósfera. Y en efecto, en la gráfica que les muestro podemos ver que aumenta la tasa de fijación de nitrógeno durante el día. Y eso se asocia directamente a el tipo de bacterias que les muestro en las microfotografías, que son bacterias filamentosas como las que veíamos en las estructuras con microscopía. Estas cianobacterias son muy grandes en comparación con sus otros compañeros bacterianos y forman la matriz, la tapiz del microbialito, y ahora también sabemos que son las que incorporan la comida, el nitrógeno, y además de que hacen la fotosíntesis. Además de que tienen pigmentos fotoprotectores ultravioleta, porque hay que recordar que estos son modelos de la vida antigua en la época moderna, pero que tienen una serie de adaptaciones a vivir en el planeta sin demasiada ayuda de nadie. Más adelante, la tesis doctoral de Patricia Valdespino, que pueden ver, no sé si pueden ver mi cursor, pero la doctora Patricia Valdespino, quien ahora es postdoctorante en el Lawrence Berkeley Lab, ella hizo un doctorado estudiando el papel del fósforo en los microorganismos, sobre todo en microbialitos. Y aquí les muestro con camisa amarilla la doctora Rocío Alcántara Hernández, que ahora es investigadora en el Instituto de Geología, quien hizo un postdoctorado y ha hecho muchísima investigación analizando el ciclaje del nitrógeno, porque han de saber que el nitrógeno como elemento, todas sus transformaciones son llevadas a cabo por los microorganismos. Entonces nosotros, los ecólogos microbianos, o debo decir las ecólogas microbianas, porque verán que somos mayoría mujeres en este camino de la vida, estudiamos qué organismos, qué genes y cómo interactúan entre sí. Con la ayuda invaluable de la doctora Terepi, también del Instituto de Geología, hemos podido empezar a entender cómo es que el ciclaje del fósforo, el nitrógeno, se asocia a la precipitación de los minerales. Los microbialitos de bacalar son prácticamente pura calcita, aunque tienen algo de plagioclasa y siderita. En las microfotografías que les trato de señalar ahora, que son de mi lado derecho de la pantalla, podemos empezar a ver trabajo que hace la doctora Valdespino, en donde empieza a tratar de entender más finamente la malla que estructura los microbialitos, y podemos ver la matriz orgánica rodeada de la matriz mineral, y ella con técnicas de imagen química está identificando la interacción de los carbohidratos, las amidas proteicas, los lípidos y las calcitas en relación a el tapiz de filamentos con sustancias exopoliméricas, que son esa capa de vida de los microbialitos. Carla Centeno hizo un doctorado en el grupo muy interesante, porque ella fue el primer doctorado en el cual ella intentaba caracterizar cuál es la diversidad microbiana que compone a los microbialitos. Y ella no solo trabajó bacalar, trabajó un gradiente muy amplio, porque México es un país megadiverso y no solo hay microbialitos en bacalar, aunque es el sitio en donde está el mayor arrecife de microbialitos de agua dulce. Pero hay otros sitios como las fosas de Cuatro Ciénegas, los lagos cráter del centro de México. Y en el mapa que les muestro, las fotos de la parte inferior son bacalar. Carla hizo un análisis para entender cuál era la composición con bases de datos genéticas a partir de extraer el ADN metagenómico de estas muestras, y encontró que los microbialitos de bacalar son únicos, son más parecidos entre sí que con los de Alchichica, que con los de Cuatro Ciénegas, y es decir, que no todos los microbialitos son iguales. Hay biomas distintos de microbialitos y los de bacalar conforman uno de ellos. En la actualidad, Bernardo Águila está trabajando caracterizando a estas cianobacterias que les he platicado, que son tan importantes en la formación de los microbialitos, y estas microfotografías que toma Bernardo con microscopios ópticos y con diferentes tipos de microscopios, nos ayudan a entender cuál es la diversidad de estos linajes bacterianos y cómo interactúan entre sí.
además de que él también extrae ADN y hace relaciones de parentesco para entender qué bacterias se relacionan a qué otras bacterias, y su tesis doctoral está en proceso y tiene resultados muy interesantes que les platicaremos más adelante. Así es que hemos entendido que los microbialitos de Bacalar están capturando CO2 de la atmósfera, haciendo precipitación de minerales, es decir, funcionan como reservorios de carbono, es el carbono azul. También fijan dinitrógeno atmosférico y lo vuelven en nitrógeno asimilable, además de que generan oxígeno y reciclan el nitrógeno y el azufre. Pero en Bacalar ocurre un fenómeno todavía más interesante, el cual es que los microbialitos tienen una interacción que no acabamos de entender con los manglares. Los manglares de Bacalar crecen sobre los microbialitos y de ahí saldrán historias que les contaremos más adelante, pero que sin duda nos ayudarán a entender mejor cómo se entrelazan las diferentes formas de vida. Les quiero presentar a Alfredo Llanes Montalvo, lo van a escuchar en un momentito, porque cuando Alfredo llegó a hacer su doctorado al laboratorio en conjunto con Héctor Hernández Arana, tenemos una codirección. Alfredo lo que quería era entender, porque claro, nosotros habíamos trabajado solo 3 lugares en Bacalar, Canal Piratas, Los Rápidos y un sitio intermedio. Pero Alfredo quería entender qué pasaba en la laguna como un gran ecosistema. Y entonces con una energía imparable ha ido con kayaks inflables por todo lo largo y ancho de la laguna, y como resultado sabemos ya con certeza y hemos mapeado que hay crecimientos de microbialitos a lo largo y ancho de Laguna Bacalar. No solo eso, los datos de Alfredo nos han ayudado a entender que Laguna Bacalar, que es el pequeño dragoncito azul que les pinto del lado izquierdo, en realidad tiene bioregiones, no es homogéneo Laguna Bacalar. En la zona norte, donde dice Buenavista, y luego lo comparamos con la gráfica del lado derecho, tenemos más conductividad que en la zona sur, pero la zona sur se caracteriza por tener más concentración de amonio y nitratos y nitritos. Esa es una primera distribución de Laguna Bacalar. Como habíamos estado haciendo investigación, yo creo que el primer muestreo de Gislén fue 2008, cada vez que hacemos muestreos, pues tomamos datos de amonio, de formas disponibles de fósforo, de nitratos. Y entonces en las gráficas del lado izquierdo les muestro que en Laguna Bacalar vemos una tendencia a aumentar en todas estas formas de nutrientes. Cuando empezamos a ir, la primera tesis de maestría que se llevó a cabo en Bacalar, no podíamos detectar estos nutrientes porque la naturaleza carbonatada de los sitios kársticos como la península de Yucatán y Laguna Bacalar tiene un efecto de absorción con D, en donde hay se separa el fósforo y el nitrógeno que está disuelto en el agua, y por eso es que tenemos aguas tan claras, tan poco verdosas en este sitio, pero hay una serie de actividades como falta de tratamiento de aguas residuales o utilización de fertilizantes que, como Laguna Bacalar es el cuerpo de agua más extenso de la península de Yucatán, superficial, claro, va a ser el reservorio de actividades que suceden cuenca arriba, por así decirlo. Y vemos acumulación de estos nutrientes, sobre todo en el sur de la laguna. En esta plática les queremos proponer un semáforo de salud de los microbialitos. Lo que les muestro en estos colorcitos son de norte a sur, B1 a B15, la caracterización genética de las bacterias que conforman a los microbialitos. Y vemos que en el norte tenemos un semáforo verde en donde pueden ver que están bastante bien representados los diferentes colores. Cada color representa un tipo bacteriano. En verde más claro tenemos a las cianobacterias que hacen fotosíntesis, fijación de nitrógeno. En verde más oscuro tenemos a cloroflexi que hacen otro tipo de fotosíntesis. En grises tenemos a diferentes proteobacterias y así. Pero vemos que hacia el sur nuestro semáforo de salud empieza a irse de amarillo a rojo y vemos en el sur cómo empezamos a perder cianobacterias y empiezan a aumentar las proteobacterias. Es decir, que también está pasando algo con la salud de los microbialitos en este gradiente norte-sur en la laguna.
Cuando Alfredo explora como 5 millones de secuencias en una ordenación espacial, esto se hace con técnicas de ecología numérica, podemos ver que los microbialitos del norte-centro conforman una unidad bastante bien estructurada, mientras que hay disgregación en los microbialitos del sur y el centro, o sea, de la ciudad de Bacalar hacia el sur de la laguna, y que estos microbialitos diferentes se asocian a amonio y a nitrito, sobre todo. Estudiando un montón de variables ambientales, lo que nos dimos cuenta es que un indicador de actividad que separa las regiones en Bacalar es la incidencia turística. Entonces, en el norte tenemos una baja incidencia turística, con turismo de bajo impacto y muchas menos visitas que en el sur, que tiene una alta incidencia turística, que ha ido aumentando además exponencialmente en los últimos 5 años. Bueno, y les muestro del lado derecho una gráfica con la diversidad. En rojo está la diversidad de los microbialitos del norte y en sur la de los microbialitos del sur. Es decir, que se ha perdido casi la mitad de la diversidad de microorganismos que forman a los microbialitos en el sur de Laguna Bacalar. Analizando cuáles son estas especies que cambian, vemos que son bacterias que no son componentes naturales de microbialitos, pero que sí se parecen bastante a componentes de la microbiota de los humanos. Y nos preguntamos, ¿de dónde podrá estar llegando el amonio, las formas reducidas de nitrógeno a la laguna, y las bacterias con componentes tipo humano? Bueno, cualquiera que haya ido a Bacalar sabe que no hay infraestructura sanitaria suficiente y que ha crecido muchísimo el turismo, pero que todavía tenemos que trabajar muy duro en ese desarrollo para que siga creciendo Bacalar como destino sin colapsar al ecosistema. Como muestra un botón, les voy a mostrar 2 sitios. Este es Los Rápidos. Del lado izquierdo son fotos de un artículo publicado que se colectó en el 2006 y en el 2008. Y estos son los colosos de Los Rápidos. Del lado izquierdo, la figura A. En la figura B es un acercamiento a la parte de crecimiento viva de estos microbialitos. La C es un corte con microscopía estereoscópica en donde vemos estos filamentos de cianobacterias y la matriz mineral. Del lado derecho son fotos que obtuve directamente de Google Maps, cualquiera puede buscar Los Rápidos Bacalar, y lo que vemos son una serie de prácticas en donde el turista camina sobre estas estructuras y rompe por mal manejo y desconocimiento, aunque hay información, rompe esta capa superficial que es la parte viva de estos colosos. Otro sitio es el Canal de los Piratas. Pueden ver del lado izquierdo fotos de nuestras expediciones antes del 2015. El Canal de los Piratas en este acercamiento tenía microbialitos creciendo y desarrollándose en la orilla junto con pastos y mangle. De pronto se puso de moda ir al Canal de los Piratas con lanchas y un montón de gente empezó a hacer un baño en el cual rascan la tierra. Yo todavía no entiendo por qué, pero el caso es que también gente incendió esta vegetación, aunque el manglar en México está protegido. Pero pueden ver la devastación. Les insisto, estas son fotos que ustedes pueden sacar de internet, googleando en Maps. Entonces, hay realmente evidencia de mal manejo, pero no todo son malas noticias. La comunidad de Bacalar ha respondido de una forma impresionante. Esta es una campaña que se hizo en conjunto con la Dirección de Ecología del municipio de Bacalar para explicarle a los turistas y a los prestadores de servicios que los estromatolitos son rocas con vida, que están vivos, que no hay que pararse en ellos, que hay que mantenerse a cierta distancia. La gente siempre ha estado muy consciente la gente de Bacalar del tesoro que tienen. Y bueno, yo quiero además decir que para mí la mejor de las noticias son los bacalarenses. Por ejemplo, aquí en la foto de hasta arriba están el profe Martín Mas junto con Gabriel Anguas Pol, que es un ex estudiante del COVACH, ahora está en la Unicro, que tienen que saber que Gabriel, con un proyecto de monitoreo de la calidad del agua en la laguna, asesorado por el profe Martín, primero ganó a nivel estatal, después a nivel nacional, luego se fue representando a México, a Chile, al Foro de Ciencia y Tecnología, ganó la medalla de oro. Este año tenía su lugar asegurado en Brasil, pero por la pandemia irás al próximo año, Gabriel. Y aquí en la foto de abajo está Oscar Ruiz Jiménez, otro estudiante del COVACH, que tiene un estudio para monitorear a las coliformes en los cenotes
de uso turístico en la laguna, que también ganó el primer lugar en el concurso estatal de ciencia y tecnología. Y entonces yo veo cómo en la formación de recursos humanos capacitados, informados, vamos a tener esa generación de gente de la península que ame a la región y que tome mejores decisiones de lo que hemos hecho los demás. Yo me uno a la campaña que lanzó la Dirección de Ecología del municipio. ¿Cómo queremos volver a habitar Bacalar? Literalmente, así están los estromatolitos y nosotros. Después de la pandemia, como no ha habido visitas, la laguna se ha limpiado. Ahora está logrando todavía contener las aguas de Cristóbal. Es la laguna de agua dulce, es el cuerpo de agua dulce más importante de la península. Es parte de todo este movimiento de agua de la región. Y sobre todo, les quiero agradecer a nombre del grupo de trabajo, porque siempre la comunidad de Bacalar nos ha recibido con los brazos abiertos, y yo les digo a ustedes muchísimas gracias por permitirnos hacer investigación y aprender tanto de nuestras queridas rocas con vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿En qué manera tan rápida, tan interesante de platicarnos todo lo que está sucediendo con los estromatolitos en Bacalar? De hecho, quisiera pues mencionarle que hay personas de Bacalar viéndola y le mandan saludos a Adrián Herrera. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con la siguiente conferencia. Les recuerdo, por favor, que nos empiecen a mandar las preguntas. Cualquier pregunta que tengan para la doctora Luisa Falcón, la voy a estar revisando y la vamos a presentar al final de las 3 conferencias para que los ponentes puedan contestar sus preguntas. Ahora vamos con Alfredo Yáñez. Les voy a leer rápidamente quién es Alfredo. Alfredo Francisco Yáñez Montalvo es químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, con una maestría en biotecnología ambiental en el Ecosur, Chiapas. Ha participado en proyectos de investigación de ecología ambiental en temas de diversidad bacteriana y hongos, así como la producción y aislamiento de biomoléculas. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ecosur, Unidad Chetumal. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tu conferencia nos va a seguir educando y preparando para poder conservar y proteger a los estromatolitos. Bienvenido, la pantalla es toda tuya. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carla, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí. Ok, correcto. Bueno, igual agradecimiento al Proyecto GAM por la invitación en este ciclo de conferencias virtuales, a la compañera Carla Ortega por la organización, y bueno, un placer coincidir siempre con el maestro Bayona y la doctora Luisa Falcón, ¿no? Sin más, bueno, vamos a hablar de un proyecto para el cual a mí me emocionó mucho desde que nació, que es los microbialitos del cenote azul, y bueno, vamos a estar mostrando algunas fotografías por primera vez acerca del cenote azul y bueno, del trabajo que venimos haciendo a raíz de esto. Bueno, para quienes no son de la península, a veces les puede ser difícil asociar lo que es un cenote, pero bueno, estamos en México, en el sureste mexicano. En rojo, en contorno rojo, es la península de Yucatán, que abarca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, la parte norte también de los países hermanos de Belice y de Guatemala. La península es una plataforma kárstica, como en este esquema que podemos ver. No cuenta con cuerpos de agua superficiales, como mencionaba la doctora Luisa. Es decir, el río Hondo y la laguna Bacalar, por ejemplo, son fallas tectónicas, y los cenotes se forman por procesos que ocurren en los sistemas kársticos, un fenómeno que se llama la karsticificación, la cual involucra una serie de procesos, ¿no? Además, quisiera agregar la parte cultural de los cenotes. Para nosotros, para la comunidad maya, los cenotes representaban o representan también una fuente de agua dulce. También fueron muchos refugios, y también se ha ocupado para la parte ceremonial, ¿no? Recomiendo también un libro que se llama Popol Vuh, en particular esta versión con el prólogo de Herbilio Abreu, me gusta mucho, en el cual muestra o da a entender la creación del mundo a través de la cosmovisión maya. Pero bueno, acercándonos más a los cenotes, hay diferentes tipos de cenotes. Pueden ser de caverna, pueden ser semiabiertos o de forma de cántaros, pueden ser verticales y también pueden ser en formas de aguadas.
Las aguadas se encuentran sobre todo en el interior de la península y son la principal fuente hídrica de los animales de los bosques tropicales o de la selva en esta región del país. Los cenotes también, sobre todo en la parte norte, están muy cerca de lo que es el nivel del mar, y el mar también influye de tal manera que tiene una intrusión en la parte continental y forma algunos gradientes a través del cambio de pH y de densidades, entre otros, ¿no? Entonces, algunas fotografías de cómo son los cenotes, estos que explora el GAM y muchos grupos también de espeólogos, que son cavernas inundadas, sumamente bellas, cenotes a cielo abierto, como lo que tenemos en la parte superior derecha. Este está muy cerca del Mar Caribe e inclusive en esta área ya se conoce que hay una salida y una conexión entre el cenote, donde se mezcla el agua dulce con el agua marina. Un poco más de los cenotes, les mencionaba también que muchos de ellos también han sido adaptados para la parte turística. Obviamente la belleza de estos son impresionantes, la calidad del agua o desde la parte estética también son muy importantes, ¿no? Muchos de bodega, estos orificios, les mencionaba el proceso de calcificación o el desgaste de la piedra caliza, por ejemplo, que puede ser natural o ocasionado en algunas ocasiones para poder dar servicios al turismo, ¿no? Sumamente bellos, por algo se les consideraba como la entrada al inframundo o el Xibalbá, y bueno, también hay cenotes dentro de algunos cuerpos de agua, como en el caso de Laguna Bacalar, ¿no? Aquí vemos Laguna Bacalar, que acá estará como a 1, 2 metros cuando mucho, y bueno, luego la profundidad del cenote que es mucho más profundo, en el cual el color se intensifica. Ahora bien, estamos hablando de sistemas kársticos frágiles, las cuales son importantes a considerar para que ese color azul, el cual estamos viendo anteriormente, pueda permanecer a través del tiempo. Es decir, cuando vamos a disfrutar de estos cuerpos de agua, hay que tener en conciencia también de escuchar a los guías o a los prestadores de servicio, o uno mismo informarse del lugar al cual vamos a ir a visitar, es decir, tratar de evitar el uso de los bloqueadores, tratar de evitar cualquier tipo de producto químico que pueda estar afectando en la salud del cuerpo de agua. Ya mencionaba la doctora Luisa que las fuentes de nitrógeno como el amonio, los nitratos y los fosfatos cambian la calidad del agua, y al cambiar la calidad del agua también estamos cambiando la estética misma de estos sistemas, ¿no? Ahora bien, vamos a aterrizarnos al proyecto. Bueno, este es el lugar en el cual nos toca trabajar. Ustedes pueden ver lo que es la laguna de Bacalar. Les mencionaba que dentro de la laguna existen 4 cenotes. Aquí podemos ver el ejemplo de 2 dentro de la laguna. Y bueno, lo que nos toca hablar el día de hoy es el cenote azul, el cual no está conectado directamente hacia la laguna, pero se considera que hay una conectividad subterránea entre cenote azul y laguna de Bacalar. El cenote azul es un sistema muy peculiar. Digamos que en la columna de agua, porque es un cenote vertical abierto, es una columna de agua homogénea, considerada oligotrófica, es decir, muy bajas en nutrientes, tanto en fósforo como en los nitratos, y la parte homogénea se refiere al pH, a la conductividad y a los iones que se encuentran suspendidos, como el caso del sulfato, bicarbonato, o iones positivos como el magnesio y el calcio. Se considera que tiene una profundidad mayor de 90 metros, y la parte peculiar del cenote azul es que creemos que hay una mayor conexión entre lo que es el lago de Chinchancana y el lago Esmeralda, que se encuentra en el centro de la península. Es decir, que hay un aporte de sulfatos de estas lagunas hacia el cenote, y que no existe tanta conexión como esperaríamos por lo cercano que está el cenote azul con Laguna Bacalar. O lo que mencionan algunos estudios es que tal vez esta pared de la roca del cenote azul sea una pared que sea menos permeable a lo que es la parte superior de la península de Yucatán. Inclusive hay un artículo muy bonito de un grupo de investigación del Ecosur que analiza el zooplancton del cenote azul, y encuentra que que de los grupos hay unos que se comparten entre cenote azul y Laguna de Bacalar,
pero también hay un grupo de zooplancton el cual es exclusivo del cenote azul, ¿no? Entonces, esto habla que tal vez la conectividad no sea, digamos que tan fluida o como nosotros consideramos, ¿no? Y que la parte hacia el centro es una mayor conectividad con el cenote azul. Bueno, también hay un trabajo muy bonito del doctor Héctor Hernández Arana, en el cual también participa la doctora Luisa Falcón. Ambos son mis directores del proyecto de doctorado y bueno, también participan como autores dentro del artículo del cenote azul, donde mencionan acerca del corredor transversal costero. Esta es una propuesta de análisis para diseñar en estudios de investigación, estrategias de investigación y de conservación, en el cual explican que en el sureste de Quintana Roo tenemos diferentes cuerpos de agua, acá está Bacalar, por ejemplo, acá estaría el cenote azul, agua dulce, tenemos a la bahía con agua, o siendo un estuario, una mezcla de agua de mar, como puede ser el mar Caribe, es decir, todos estos cuerpos de agua se encuentran interconectados o con una alta conectividad a través de sistemas subterráneos y también se encuentran o se unen físicamente durante las temporadas de lluvia, intercambiándose, digamos que diferentes propiedades físico-químicas y que, bueno, pues, se hace todo un sistema interesante de estudio. Y en este trabajo también mencionan que encontraron una pared de estromatolitos o de microbialitos a 18 metros de profundidad. Entonces, la parte peculiar de Cenote Azul, ese tipo de trabajo nos abrió la inquietud de explorar y de muestrear los microbialitos del cenote azul, ¿no? Una serie de organizaciones en la cual se invitaron a otros expertos, bueno, para cooperar en este proyecto. Bueno, el cenote azul se ubica aquí, en la parte sureste de México también, en la parte sureste del estado de Quintana Roo, y podemos verlo en esta zona separado de lo que es Laguna de Bacalar, ¿no? En estas fotografías aéreas también podemos localizar el cenote azul, y nosotros, interesantemente, trabajamos en esta zona, es decir, en esta pared, y no sabemos, o son parte de las perspectivas del trabajo, si esta pared de estromatolitos se encuentra alrededor del cenote azul o solo está distribuido hacia esta zona. Interesantemente, en los cuerpos de agua donde hay estromatolitos, tanto en México como en el mundo, generalmente se asocian hacia un costado o la gran abundancia se encuentra en algún costado. Y bueno, también agradecimiento al restaurante ecoturístico Cenote Azul por todas las facilidades prestadas durante el trabajo de campo. Invitamos a un cuerpo de bustos que son investigadores académicos también del Ecosur, la doctora Nancy Cabanillas, el maestro Alejandro Vega, así como el biólogo Humberto Baena, en el cual diseñaron una estrategia de muestreo en la cual fueron hasta 30 metros de profundidad y comenzaron a muestrear a una distancia de 1 metro diferentes microbialitos en la pared. Y posteriormente fueron a 20 metros, a 10 metros y a 5 metros hasta regresar a la superficie. Bueno, aquí vemos una de las fotografías de lo que es el cenote azul o las paredes a 30 metros. Y bueno, les quería mostrar un poco acerca de cómo es el cenote azul desde adentro, ¿no? Cómo son los microbialitos, cómo es esta parte como de textura de estos, ¿no? Que bueno, nosotros, o en mi caso, que todavía no buceamos, digo todavía porque tenemos que experimentar este tipo de paisajes también. Vemos aquí a la doctora Nancy Cabanillas, vemos también cómo transportan a los microbialitos y cómo es que sobresalen de la estructura plana a través de estas formaciones. Y bueno, me voy a permitir pasarles un video de unos cuantos. Vemos a Alex y menciona los usos que de pronto la pared, que es plana, comienza a tener esas estructuras eh, de gran tamaño, que inclusive se forman como techos o bóvedas dentro de la misma pared, ¿no? Que son el crecimiento de los microbialitos. Vemos las texturas de estos mismos.
Pues igual ahí como los buzos llevan los microbialitos previamente etiquetados en bolsas. Bueno, ahí la doctora Nancy nos indica que va todo bien, ¿no? Una vez que se tienen los microbialitos, son llevadas al laboratorio y bueno, este fue un trabajo de vinculación muy bonito que se realizó en el Parque Científico y Tecnológico de Mérida de Yucatán, un esfuerzo a través del laboratorio de la doctora Luisa Falcón, el Colegio de Bachilleres, el cual nuestro principal vínculo ya es con el maestro Martín Mas, que ya había mencionado la doctora Luisa, el gran esfuerzo que ha hecho Martín Mas para que los chicos del Colegio de Bachilleres tengan contacto con investigadores tanto de talla nacional como de talla internacional, ¿no? Vemos también la participación del compañero Oscar, que estuvo en el trabajo de campo y luego en el trabajo de laboratorio, al compañero Armando Pot, que también estuvo experimentando esta experiencia en un laboratorio de genómica, y bueno, todos igual supervisados por el caso de un excelente profesional como es la doctora Selene Gómez, que en su momento estaba realizando una estancia postdoctorante. Otra de las aristas que tenemos del trabajo es que los microbialitos se toman muestras para tener una evidencia fotográfica, ¿no? Acá estamos dentro del laboratorio de fotografía del Ecosur, el cual es comandado por el biólogo Humberto Baena, y bueno, aquí están nuestras estrellas bajo las luces de las cámaras, y bueno, Humberto Baena, tienen ahí su página en la parte de arriba, hace fotografías espectaculares, es decir, podemos acercarnos a la teoría de que los microbialitos son una capa estratificada, y bueno, podemos ver microbialitos que son de 5 metros, de 10 metros, de 20 metros y de 30 metros, ¿no? Y que durante su crecimiento algunos organismos se van quedando ahí fosilizados durante el crecimiento o la actividad microbiana, ¿no? Otra de las aristas que tenemos dentro del grupo es que los microbialitos o estas pequeñas fracciones se colocan en lo que son medios de cultivos especializados para crecer a un grupo específico de bacteria que es de interés en el laboratorio, que son las cianobacterias. Entonces, ese trabajo de ir pasando de lo que son los microbialitos a los medios de cultivo, bueno, lo realizamos y lo llevamos a cabo con el amigo Bernardo Águila, que es parte de su tesis doctoral. Bueno, Bernardo Águila es un experto del cual vamos, cada vez que vamos al microscopio, aprendiendo de sus saberes referente a lo que son las cianobacterias. Y bueno, aquí las podemos ver a través de un microscopio óptico. Y en ocasiones, bueno, Bernardo está trabajando con diferentes tecnologías de microscopía, como el caso de la fluorescencia, en el cual podemos ver a mucho mayor detalle algunas de las estructuras que sean de interés en el caso de las cianobacterias. Bien, parte de los resultados que tenemos o en el cual se construyó o dio origen este proyecto de investigación es que a través del muestreo que hicimos, que fue 5, 10, 20 y 30 metros, logramos encontrar que las profundidades de 5 y de 10 metros, que son las de aquí abajo, son más semejantes entre sí que las de 20 y 30 metros son más semejantes entre sí. Es decir, que la columna de microbialitos del cenote azul se los podemos dividir en dos grupos que les llamamos nosotros superficiales y profundos. Al estar escuchando a los resultados, fuimos documentándonos y encontramos algo muy interesante, que el nivel medio del mar ha estado variando en lo que es la península de Yucatán. En ese trabajo, igual muy interesante, en un trabajo latitudinal, encuentran que el mar Caribe en diferentes países, la profundidad del mar Caribe ha sido menor a lo que hoy día conocemos. Es decir, que a través de estos modelos que implementan estos autores han encontrado, aquí abajo podemos ver los años, que hace 12.000 años, tal vez en algunas partes del mar Caribe, la profundidad era hasta 40 metros, el caso de México, que estamos más cercanos a nuestro sitio de estudio, o de Belice era hasta entre 40 y 30 metros menos profundo de lo que hoy día lo conocemos.
Este es otro trabajo que se toma mucho cuando se trata de entender lo que es el Mar Caribe. Hay un trabajo de muestreo mucho más robusto y estos autores mencionan que la profundidad hace 10.000 años podría ser entre 28 y 30 metros. Es por eso que es normal, bueno, encontrar los ornamentos o los restos de fogatas o los animales dentro de las cuevas cuando escuchamos estos trabajos de los buzos que andan en estas cuevas, porque la gente podía acceder a ellas caminando hace 10.000 años, ¿no? Y esto nos llevó a plantear la siguiente hipótesis, que es con lo que de alguna manera nuestro aporte a través de este estudio. Con los buzos tratamos de hacer la geomorfología del sitio, y bueno, empezamos como algo como esto, y luego posteriormente se transformó en algo como esto. Déjenme explicarles la figura. De izquierda hacia derecha, primero ya habíamos hablado de que los grupos se separan, es decir, es un dendrograma que separa a través de similitud lo que son los grupos de 5 y 10 metros, más parecidos entre ellos, y un segundo grupo que separa a los de 20 con los de 30 metros. Es decir, se forma un grupo que es superficial y un grupo que es profundo. Lo siguiente es un mapa de calor, el cual se está con un análisis de abundancia diferencial, y encontramos aquí que hay una comunidad de bacterias que está mayormente presente en el grupo superficial y que está ausente en el grupo de profundidad. Por el contrario, hay un grupo de bacterias también que están en la parte de profundidad y que están generalmente ausentes o en muy bajo porcentaje en la parte superficial. Esto es la geomorfología que se construyó con base a la memoria fotográfica de los buzos, a la evidencia fotográfica a través de los videos de la pared del cenote azul, donde aquí vemos las formas o la morfología también que podemos ver en algunas fotografías. Entonces, tomamos la línea del tiempo que habíamos visto anteriormente, entonces hace 10.000 años el cenote azul podría haber sido menos profundo, hasta 20 metros del agua que hoy día lo conocemos. Imagínense asomarse a este enorme cuerpo de agua y pensar que prácticamente era un hoyo donde el agua llegaba hasta 20 metros de profundidad. Es decir, que estos microorganismos fueron de alguna manera, los superficiales en su momento. Y con el paso del tiempo paulatino, el nivel medio del mar fue cambiando y fue aumentando hasta llegar a lo que hoy día lo conocemos. Es decir, estas bacterias comenzaron a crecer a través de todo esto, esta pared, al grado de que estas condiciones hay un cambio, o sea, se tienen que forzarse a un cambio de la luz, de la presión, y dejó ausentes, o digamos que la comunidad se fue conformando y algunas bacterias fueron eliminándose ya que no les favorecía este ambiente. Pero de alguna manera el cenote azul o la pared de microbiota del cenote azul también nos indica que a través del estudio de los estromatolitos podemos acercarnos a la historia de la hidrogeología de la península de Yucatán. Es decir, son evidencias o son comunidades que han existido ya hasta hace 13.000 o 10.000 metros años atrás. Y bueno, como parte también de los esfuerzos de vinculación de la doctora Luisa Falcón, se han generado diferentes proyectos de investigación o artículos que se encuentran en la red. Ustedes los pueden buscar y son de acceso abierto para que todos o cada quien que esté interesado también pueda tener esta información de la mano, ¿no? Se han hecho muchos trabajos también de autogestión, muy resaltables, como lo es la parte de Camila Chomix, en el cual ha hecho algunos videos, algunos anuncios, algunas exhibiciones con la finalidad de aportar el cuidado hacia la laguna de Bacalar, ¿no? Y bueno, también la parte de las campañas, los primeros folletos que fuimos creando, ¿no? La participación de personas que van pasando, caso de la compañera o personas que a través de su ingenio, como Patricia, como Alejandro, como Cristian, que han ido aportando también de manera directa e indirecta a lo que es el cuidado de la laguna de Bacalar, ¿no? Y sin más, los estromatolitos son una comunidad de bacterias, los cuales nos han enseñado hace miles de años que la unión y la cooperación nos hacen mucho más fuertes. Un agradecimiento al grupo del GAN que hubo esa expedición, a los amigos de los laboratorios, que tal vez nos faltó mencionar
a Yeslen, a Osiris, a Mariana, a Andrés, a Ricardo, a Joana, a los amigos chilenos, mucha fuerza a los amigos chilenos, a los amigos de la Universidad de Playa Ancha, y bueno, muchas gracias por el espacio, que viva la ciencia, que viva la poesía. Qué bellísima conferencia, Alfredo, muchísimas gracias, mil felicidades. De hecho, te quiero decir que nos están viendo desde Chile, nos manda saludos Verónica Molina desde Chile, entonces muchísimas gracias a toda la gente que nos ve fuera de México. Y Alfredo, tengo muchísimas preguntas para ti, así es que por favor demos entrada al profesor Bayona y comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les vuelvo a recordar que por favor manden todas sus preguntas y comentarios y al final de la ponencia de los 3 ponentes comenzaremos con esta sesión de preguntas y respuestas. Felicidades, Alfredo, muchísimas gracias. Rápidamente presento al profesor Arturo Enrique Bayona Miramontes. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como licenciado en Biología. Es creador y compositor de ecomúsica, presidente de Ecociencia AC, fundador y director del Centro de Educación Ambiental Museo Casa de la Naturaleza, docente e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Reserva de la Biosfera de Siancán, gran impulsor de proyectos ecoturísticos comunitarios en la zona maya. También es Premio Nacional al Mérito Ecológico 2008. Actualmente es jefe de estudios ambientales del proyecto Gran Acuífero Maya y también es el jefe de estudios del proyecto, también medioambientales, perdón, del proyecto Gran Acuífero Maya. Profesor, como siempre, un honor presentarlo. Le cedo la pantalla. Muchísimas gracias. Bienvenido y adelante. Muy buenas tardes. Bueno, déjenme conectarme primero con esto. Sí, está bien, no se preocupe. A ver, mientras voy saludando. Está. A ver, déjenme ver. ¿Ya está? Todavía no lo veo. Démosle unos segunditos. Todavía no lo veo, profesor, pero bueno, le leo rápidamente que nos están viendo también desde Valle de Bravo. Felicitan a Alfredo, Claudia, Cristina, también hermosos los microbialitos, estoy completamente de acuerdo. Tenemos muchísimas preguntas buenísimas que ya quiero presentar a los ponentes. Y recordarles también, Perfecto, listo, ya estamos, profesor. Toda tuya. Ya se fue. Ahí está. No veo. Listo. Ahora váyase a su presentación de PowerPoint, abajo. Sí. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a continuar rápidamente con esto. Agradecemos ampliamente a la participación de nuestros colegas. Y bueno, rápidamente aquí haciendo una síntesis sobre la importancia de los estromatolitos. Ya hablamos el por qué se presentan como evidencia más antigua que se conoce en la Tierra. Hablábamos de que tienen más de 3.500. Perfecto, ahí está. Y ocultar esa barrita para que podamos ver bien su presentación y ya estamos. Muchas gracias. Listo. También. Bueno, que tienen más de 3.500 millones de años en el planeta. También son organismos que han mantenido hasta hoy su línea evolutiva. Dentro del registro fósil llamamos organismos pancrónicos a los que no se han extinguido dentro de su aparición. Y aquí tenemos algunos ejemplos en el planeta aún, como el pez celacanto, como el árbol ginkgo biloba, como las cícadas y también los estromatolitos, que son organismos que desde el principio han mantenido esa línea evolutiva. También nos hablaron de que son evidencias de ciclos biogeoquímicos antiguos. Ya vimos que estos microbios, estos microorganismos reciclan elementos, principalmente el carbono, con lo que construyen sus estructuras. Y bueno, son los primeros oxigenadores de la atmósfera terrestre, según la teoría. En aquel tiempo fueron los primeros organismos que a través de la síntesis del dióxido de carbono empezaron a aprovechar el carbono para formar su estructura y a liberar oxígeno como parte de sus procesos.
Bueno, y hablando de México, tenemos estromatolitos, como comentaba la doctora, también en Cuatro Ciénegas, Coahuila, tenemos en el lago Alchichica, Puebla, y tenemos en la laguna Miramar, Chiapas, en otros lugares aparte de los sitios de Quintana Roo. Y en otra conferencia que dimos últimamente me hablaron de Michoacán, donde me decían que en Pátzcuaro también existen estas estructuras. No tengo conocimiento aún, pero es otro dato que ha salido a través de estas conferencias. Y en Quintana Roo, pues tenemos la laguna de Bacalar, que ya hablamos ampliamente como un sitio emblemático en referencia a este tipo de estructuras microbianas, pero a través del gran proyecto acuífero Maya y dentro de los últimos años hemos encontrado que en Quintana Roo, no solamente en la laguna de Bacalar tenemos estas estructuras, y las hemos encontrado en exploraciones diferentes en la laguna Chichancanab, que está en los límites de la península del estado de Quintana Roo con Yucatán, en la laguna de Señor, que está en la zona maya central del estado de Quintana Roo, municipio de Carrillo Puerto, y también en la zona turística de la Reserva de la Biosfera de Siancán, que son las lagunas de Chunyaché y Muil. Entonces podemos ver que en línea recta estas lagunas están pues con características muy similares. Los estudios que hemos hecho nos hablan de que tienen características similares en flora, en fauna. Todas están en sitios de agua dulce, cristalinas, todas tienen afluentes subterráneos, es lo mismo que Bacalar. No hay materia orgánica en suspensión, muy pocos nutrientes, alto contenido en carbonato, de ahí la formación de los estromatolitos. Para que haya estromatolitos deben ser zonas con alto contenido en carbonatos, y bueno, algunas otras características que mencionamos aquí, todas en medias ubicadas y humedales entre la selva mediana, formando parte de los sistemas subterráneos que componen el gran acuífero Maya. Y al igual que Bacalar, estas lagunas se surten por corrientes subterráneas, varían en volumen de acuerdo a las épocas del año. Ahorita hubo variación por las tormentas, y estas son la laguna de Chichancanab, la laguna de Chunyaché y la laguna de Señor. Entonces empezamos con nuestros recursos a realizar algunos trabajos que ya hemos presentado, pero hubo que hacer alianzas. Realmente nosotros tenemos los sitios donde estaba todo esto, y al empezar a hacer la difusión de estos descubrimientos, pues nos pusimos en contacto entre todos nosotros para formar este grupo multidisciplinario que actualmente realizó ya una expedición a los 3 sitios para tomar muestras de todos estos estromatolitos de estos lugares y empezar a hacer trabajos como los que se están haciendo en Bacalar. Entonces, lo primero que hicimos fue un plan de ataque para ir a los 3 sitios y tomar muestras para posteriormente empezar a hacer los trabajos. E iniciamos con la laguna de Señor. Como podemos ver, al igual que Bacalar, está formada por diferentes cenotes. Tiene cenotes externos, tiene cenotes internos. Y bueno, lo mismo pasa aquí. Los estromatolitos están solamente en un sitio de la laguna. Esto es donde la corriente de aire lleva las olas. Quizás esto es por la oxigenación del sitio y por la corriente continua de agua. Entonces, la laguna del Señor fue el primer sitio donde aplicamos el plan. Aquí nos dividimos en varios grupos con la doctora Luisa y con gente de Ecosur. Todos los equipos de laboratorio para colectas diferentes iban a tomar muestras de muy diferentes tipos de acuerdo a los estudios que se fueran a hacer. Todas las muestras fueron tomadas en canoas, todo está dentro del agua dulce. Carlos Ortega, que nos ha acompañado en todos estos descubrimientos por parte del GAM, ya ha documentado en video y en fotografía todos los procesos que estamos realizando. Y bueno, aquí una fotografía de los estromatolitos de la laguna de Señor, muy diferentes a los que hemos estado viendo en Bacalar. Y aquí una característica diferente es que todo esto que tenemos aquí son rocas, y los estromatolitos crecen arriba de la roca. No es como los vemos en Bacalar, que forman una estructura propia. Aquí más bien toman prestada la roca y crecen encima. También crecen encima de ramas de la orilla caídas. Entonces los estromatolitos de Señor tienen una conformación un poco diferente. Aquí vemos a Alfredo y un servidor realizando los diferentes tipos de muestreo para los análisis que se van a hacer posteriormente. Todas las lagunas donde están estos estromatolitos están rodeadas de mangle botoncillo.
tienen abajuela, tienen las mismas especies de peces. Entonces podemos ver que si tienen estas características, pues deben tener alguna conexión. Y bueno, este es un ejemplo de una fotografía de un estromatolito de la Laguna de Señor, donde podemos ver la capa de bacterias cianófitas, donde se realizan todos los procesos. Aquí vemos algunas estructuras de caracoles que se han incrustado en materia orgánica, que va aumentando el volumen del estromatolito, y abajo la roca, dentro donde está el tapete microbiano que compone el estromatolito. Aquí todas las comunidades de diferentes tipos de bacterias, de algas, de diatomeas y de otros microorganismos. Posteriormente nos dirigimos a la zona arqueológica de Muyil. Aquí está un sitio también que se conecta con el gran acuífero maya por abajo. Tenemos las lagunas de Nopalitos, la laguna de Muyil y la laguna de Chunyaché. Aquí en la laguna de Chunyaché es donde están estos estromatolitos. El equipo se dirigió allá a través de la dirección de la reserva y de permisos de colecta expedidos por la CONAP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hicimos un recorrido para tomar algunas muestras del sitio en el momento en que se colectó. En esta laguna los estromatolitos están también muy dispersos. Podemos ver los domos, son grandes, son pequeños. Aquí sí se parecen más a los de la laguna de Bacalar. Entonces, al igual que ya se tomaron varias muestras, fotografías, y también hicimos un muestreo en los canales que salen de la laguna de Chunyaché y que desembocan hasta el mar. Aquí encontramos un tipo de microbiolitas llamadas oncolitos, que también fueron colectadas. Son estructuras mucho más pequeñas, pero también muy diferentes a las encontradas en la laguna. Posteriormente fuimos al lugar más lejano, que es la laguna Chichancanab. La laguna Chichancanab es una laguna muy parecida a la laguna de Bacalar y es la segunda en tamaño después de Bacalar en la península de Yucatán. Al igual que Bacalar, tiene sus límites de acuerdo al volumen de agua que genere durante el año. En esta época, al igual que las demás, sus afluentes están bastante desbordados. Y bueno, en esta laguna Chichancanab se encuentra también un grupo de estromatolitos y oncolitos muy diferentes a los de las demás lagunas. Chichancanab tiene sus aguas saturadas de sulfato de calcio, y escuchaba lo que decía el ingeniero Alfredo, que puede tener una conexión con el cenote de Bacalar, ya que la característica de sulfatos, pues si bien los diferentes cuerpos de agua tienen diferentes grados de sulfato, aquí en la laguna Chichancanab es alto el contenido de sulfatos. Bueno, como en todas las demás, hubo que hacer los movimientos físicos para llevar los vehículos al agua y de ahí poder transportarnos en diferentes grupos para realizar las colectas ya al tercer sitio y poder tener ya con todas estas visitas pues las muestras necesarias para empezar a hacer una gran investigación con muchísimos puntos que se van a tratar sobre estos estromatolitos de estas tres lagunas de la parte central de Quintana Roo. Aquí vemos algún aspecto de la laguna Chichancanab muy parecidas a las demás. Realmente cuando no conoces es difícil saber cuál es una y cuál es otra. Y aquí vemos en otro tiempo, cuando la laguna estaba en bajo volumen, cómo las estructuras sobresalen del agua. Aquí vemos los estromatolitos, los oncolitos están más adentro, pequeños. Y bueno, la característica de estas estructuras es que adentro tienen colonias de almejas vivas, pero así de una densidad muy grande. Entonces también es una característica muy particular de este tipo de estructuras. Bueno, ya con todas las muestras, a todas las muestras se les dio el mismo tratamiento. Con el equipo de la UNAM y de ECOSUR se canalizó el guardado y el procesamiento de las muestras de acuerdo al tipo de observación que se iba a hacer. Algunas se guardaron en bolsas con agua, otras se guardó solo el agua, otras se congelaron, otras se guardaron en pequeños tubos. Y bueno, para conservarlas y ir viéndolas poco a poco, algunas de ellas se congelaron, que hasta la fecha siguen ahí. La pandemia no nos ha permitido trabajar. Este trabajo, estas colectas se hicieron en el mes de marzo. A unos días después empezó todo el problema de la contingencia sanitaria y es fecha de que los laboratorios, tanto el del Tecnológico como el de la UNAM, pues están cerrados.
ya con todas las muestras colectadas, y al otro día igual la formación de recursos humanos en el tecnológico es una parte importantísima que estamos trabajando. Vemos aquí a Alfredo y a el compañero Bernardo Águila, que también están trabajando, y vamos ahorita a empezar con la formación de 2 estudiantes en el análisis de estas muestras. Y lo primero que se hizo fue algo sencillo, en medios de cultivo que fueron facilitados por nuestros colegas. Se hicieron algunos cultivos de los 3 lugares de las muestras de cianobacterias para iniciar y ver si se podía lograr el crecimiento en laboratorio. Se hicieron las muestras de acuerdo a los protocolos que rigen en estas actividades. Así fue como quedaron los pedazos de estromatolitos puestos en un medio de cultivo y sellado con cera para que no tenga contacto con el ambiente. Y a los pocos, más o menos a los 2 meses, empezó el crecimiento ya de estas cianobacterias filamentosas, como podemos ver aquí, que ha sido un primer paso en los procesos que se van a seguir para realizar, como comentamos, una gran investigación y estudio sobre todos estos estromatolitos que están en estas otras lagunas. Entonces, en base a todo lo que hemos escuchado aquí, tanto con la doctora Luisa Falcón, como con Alfredo y un servidor, el proyecto Gran Acuífero Maya ha presentado desde el inicio del año la iniciativa de declarar a Quintana Roo, México, como Santuario Mundial de los Estromatolitos Vivos, ya que no encontramos en ningún sitio del planeta un lugar donde haya tantos sitios con estromatolitos como lo es Quintana Roo. Entonces, bueno, esta es una propuesta que ha chocado porque realmente las leyes mexicanas y las normas oficiales mexicanas no tienen ningún una ley o una norma que proteja a los microorganismos. Entonces, lo primero que se está haciendo es tratar de formar, de generar una norma para tener la posibilidad de conservar estos microorganismos, estas estructuras. Se ha estado organizando, aprovecho para decir que el día 15 se realizará un gran evento relacionado con esto en la Laguna de Bacalar, virtual, porque ahorita estamos así, donde se hablará también de todos estos aspectos y de cómo es importante pues la conservación de estos elementos. Recordemos que los sitios donde están los estromatolitos en el centro son sitios aún conservados que no han tenido ninguna variación, como lo es Bacalar. Entonces tenemos toda la posibilidad de que podamos encontrar en esos sitios pues cosas que no se han visto en otros lugares. Y bueno, eso es parte de lo que estamos viendo. También estamos conscientes de que cualquier cambio químico en estas aguas podrá generar un cambio en los microorganismos. Ya vimos cómo en Bacalar está pasando. También debemos de tomar en cuenta de que son sitios únicos en el planeta, donde se pueden realizar estas investigaciones. Los resultados que se puedan obtener de estas investigaciones, pues realmente no lo sabemos. Podemos encontrar cosas nunca vistas, podemos encontrar cosas que se repiten a lo mejor en la Laguna de Bacalar o en el cenote azul. Y bueno, la reflexión sería de que si todos los componentes que forman las galaxias y todos los planetas y todos los elementos del universo son los mismos, pues estos procesos pudieran darse en otro lado y pudieran también ser el inicio de la vida en algún otro lugar. Bueno, con esto cerraríamos nuestra participación. Agradecemos su atención y bueno, aquí estamos si hay alguna pregunta del público. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. También es importantísimo agradecerle de parte del Gran Acuífero Maya esta iniciativa que está presentando el Gran Acuífero Maya para que se proteja a nuestros estromatolitos. Muchísimas felicidades a los 3 por sus maravillosas ponencias. Les tengo muchísimas preguntas que ya me urge comenzar. ¿Les parece que entremos con la doctora Luisa? Perfecto. Muy bien, doctora. Adelante. La primera pregunta para usted, doctora, es de Jorge Balbuena. Él pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Mira,
Lo importante es informarnos cada vez que vamos a visitar un sitio, pero es complicado porque muchas veces, a menos de que seas dueño de un hotel en Bacalar, ¿no? Porque si eres dueño de un hotel en Bacalar, pues, o si vives en un lugar como La Laguna, la recomendación es, hay que tratar nuestros desechos en cualquier lugar de la península de forma responsable, y más si estoy a pie de un sistema de agua. Pero lo que también es cierto es que vienen proyectos, hay proyectos proyectados muy grandes de desarrollo para el sur de Quintana Roo. Y lo que todos tenemos que hacer y preguntarnos es cómo podemos ayudar y sobre todo qué península queremos, qué México queremos y cómo lo queremos desarrollar. Entonces, para mí la forma de ayudar es enseñando lo más posible y generando conocimiento. Pero es una pregunta muy, muy interesante, pero la verdad es que complicada porque hay muchas formas de ayudar, siendo consciente, ayudando a los demás a tomar mejores decisiones, tomando, ¿no? O sea, actuando con el ejemplo, y también solicitando información, solicitando un desarrollo responsable, y el desarrollo que sea sostenible para nuestro país. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que las cosas cambian, y a mí la verdad es que me parece que apostarle a la educación y al fortalecimiento de las instituciones de educación para que haya chicos como Gabriel, como Oscar, que su forma de ayudar es cuantificar los nutrientes que hay en la laguna para entender mejor el ecosistema. Creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo todos. Sí. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información que sea accesible para la gente que está interesada en proteger o que va a visitar esta zona en cuanto se pueda visitar? ¿Qué sitios nos recomienda, doctora, para que los que no sabemos lo frágiles que son los estromatolitos no hagamos daño, para que aprendamos cómo manejar nuestros residuos, etcétera? Mira, la verdad es que la información era muy técnica hasta hace poco, pero la Dirección de Ecología del municipio de Bacalar es parte de una campaña que también manejan ONGs como Agua Clara, hay otras organizaciones que lo que hacen es difundir la importancia de conservar a los estromatolitos y qué acciones debemos de tomar. Pero lo que es crucial entender es que Bacalar no solo necesita tratamiento de las aguas residuales urbanas, eso es una realidad, pero también hay formas de agricultura que utilizan muchos fertilizantes o de producción de alimentos a escala, por ejemplo, en la industria pecuaria, que van a transminar todos esos residuos y van a llegar a las cuencas de agua como Laguna Bacalar. Entonces, en realidad, es un tema complejo que tenemos que seguir abordando. Como decía el profe Bayona, vamos a tener otro evento el día 15 que pueden buscar, y seguimos trabajando desde diferentes aspectos para entender esas preguntas. Algo que nos falta es consolidar la información en recursos que sean accesibles, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener ayuda, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo. Es bien importante que haya recursos públicos para difundir la información. Eso es fundamental. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para Alfredo. Alfredo, muchas gracias también nuevamente por tu ponencia. Aarón Cetina pregunta, ¿hasta qué profundidad se pueden alojar los estromatolitos? Bueno, tenemos sistemas que se han explorado en el mundo, igual muy semejantes, en el cual han llegado hasta 55, 60 metros, el caso de Pavilion Lake en Canadá. Y eso también responde mucho a la disponibilidad de la luz o de cómo penetra la luz en el cuerpo del agua, ¿no? Entonces, el caso de este lago en Canadá es un lago más abierto. En el caso del cenote azul hablamos de una circunferencia, entonces la luz o la penetración de la luz también va a ser importante para que las bacterias que formen los microbialitos puedan estar haciendo este proceso, ¿no? Una pregunta
sumamente interesante porque los buzos, cuando bajaron, nos mencionaron que todavía la pared se extendía, o sea, la pared con estas morfologías en los microbialitos hasta los 30 metros, ellos observaban todavía que se estaba extendiendo, ¿no? Y también el caso del cenote azul o el caso del recurso marino en esta zona del país es que el agua es sumamente transparente, ¿no? Entonces, hay que explorarlo y bueno, también nos queda como perspectiva del trabajo llegar todavía a una mayor profundidad, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo. La siguiente pregunta, la verdad es que cualquiera de los tres la puede responder. Es una pregunta que me gusta bastante. Es de Laurentina Torres Schmidt. Laurentina, un saludo. Ella nos ve desde Playa del Carmen. Y ella pregunta, ¿los microbialitos están relacionados con el inicio de la vida en el planeta? Esa es una pregunta bellísima, muchas gracias. Los los fósiles más antiguos que conocemos son microbialitos fosilizados, datados hasta en 3.700 millones de años, por ahí. Estas ya son rocas, son fósiles. No son los mismos que son los microbialitos modernos, pero como explicaba Arturo Bayona, son el mismo tipo de comunidad. Entonces, el origen de la vida, o sea, para que haya un estromatolito o un microbialito, tiene que existir ya una comunidad y una gran diversidad. Nosotros calculamos con técnicas independientes de cultivo que hay más de 2.000 a 5.000 especies diferentes que conforman una comunidad de un microbialito en particular. Entonces, está el origen de la vida y luego tiene que haber una serie de procesos. Es bien interesante, ¿no? Hasta eventualmente tener formas de vida que se pueden replicar y después que se conformen. Entonces, no sabemos exactamente bien cuándo fue el origen de la vida, pero si el planeta tiene como 4.500 millones de años, se estima que alrededor de 4.200 millones de años, y estos fósiles estamos hablando de 1.000 millones de años después, como 3.700, 3.500 millones de años, pero gracias a esta conjunción de diferentes bacterias y la precipitación que ellos mismos forman su roca, es que permanecen en el registro fósil. Qué belleza. Por eso es tan importante protegerlo y estudiarlo para poder entender cómo protegerlo, ¿no? Y con esto me voy con el profesor Arturo Bayona, que esta es una pregunta para usted, profesor. Bueno, más bien, bueno, sí, es un comentario seguido de una pregunta. Joel UC dice, gran charla, biólogo, esperemos que su propuesta sea aceptada. ¿Cómo podemos apoyarla? Esto es importantísimo también. Claro, bueno, pues realmente lo que hablábamos, las actividades y las actitudes que tengas dentro de tu vida diaria, la conservación de los lugares donde están. Me imagino que has de ir a visitar la laguna de Señor o la laguna de Chunyachen, la reserva de Siancán. Bueno, pues el cuidado que debemos de tener a estos sitios, los respetos, las normas ambientales, es la única manera. Si no tenemos un cambio de actitud respecto a la manera en que debemos comportarnos en estos sitios, pues va a ser difícil. Afortunadamente, los lugares donde están estas microbialitos, pues aún están lejos de el turismo masivo. Hemos estado platicando con las comunidades que son las que están directamente relacionados con sus lugares, por ser parte de sus tierras ejidales, están en sus territorios, y pues yo creo que la mejor manera de cuidar es que las comunidades estén conscientes de esto y que pueda haber toda esta cuestión de la educación ambiental para poder tener un conocimiento. Sin conocimiento no habrá conservación. En sí, de esta iniciativa, que creo que más o menos a eso se refiere Joel, ¿cómo podemos apoyar esta iniciativa que está presentando el proyecto Gran Acuífero Maya para que se protejan a los estromatolitos? ¿A mí también? Sí. Bueno, pues realmente lo que hablamos, todo esto ahorita está en estudios. El lugar más impactado al respecto es Bacalar. Ya comentó la doctora Luisa la manera en que se puede hacer esto. Es difícil si no estás directamente relacionado con la laguna, pero si vas a visitar la laguna, pues lo mismo que en las demás.
actuar de una manera adecuada. Lo primero, la basura, ¿verdad? La manera en los recuerditos, el arrancar aquí, el pisar allá. Son cosas sencillas que desafortunadamente el turismo masivo pues nos impide realizar. Entonces esperemos que estos lugares donde hemos encontrado estas nuevas formas de vida se mantengan aislados, porque será la única manera en que puedan sobrevivir al tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Voy a otra pregunta. Esta viene de parte de Cenote Azul. Muchísimas gracias a nuestros amigos en Cenote Azul por conectarse. Y pues bueno, cualquiera de los tres que quiera responder a esta pregunta. ¿Qué antigüedad tiene el Cenote Azul Bacalar? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Si bien los microbialitos en Laguna Bacalar, o la creación de Laguna Bacalar viene, se considera que tiene entre 6.000 y 9.000 años, nos falta todavía, o sea, nosotros en el proyecto hacemos una propuesta de tal vez la edad de formación de los microbialitos y que esos respondan a lo que es el nivel medio del mar dentro de la historia de lo que es la laguna, la península de Yucatán, ¿no? Pero dentro de las perspectivas del trabajo, o que suman también estas nuevas preguntas de investigación, está datar a estos microbialitos y también de alguna manera ir datando los microbialitos que tenemos con el trabajo que vamos a hacer con el maestro Bayona. Entonces tendríamos también una secuencia de tiempo de formación de los estromatolitos o de los microbialitos de esta zona de Quintana Roo que nos podría, de alguna otra manera, nos permitiría ir recreando también la historia de la península, en la parte sureste de la península de Yucatán. Entonces son preguntas que todavía nos falta que es interesante y nos falta por responder. Perfecto. A los cuatro les quiero compartir un mensaje de Verónica Molina, a los tres, perdón. Dice, muchísimas gracias por compartir sus trabajos. ¿Cómo se comparan los microbialitos del cenote con respecto a los de Bacalar? Felicitaciones por la estimulante y espléndidas charlas. Gracias, Verónica. ¿Quién quiere responderle a Verónica? Alfredito. Alfredito. Okay. Un saludo a Verónica, un abrazo a Verónica. Es muy interesante esta pregunta, ¿no? Es parte de nuestro trabajo también, lo que hemos hecho. Si bien, si podemos recordar, la doctora Luisa presenta un semáforo, es decir, los microbialitos de la zona norte son más saludables en términos de diversidad en comparación con los de la zona sur. Interesantemente, los microbialitos de la zona sur, que sería el semáforo rojo, que tienen una menor diversidad, y si recuerdan, el cenote azul se ubica prácticamente en la zona sur de la laguna. Sin embargo, también hemos mencionado que hay trabajos que dicen que no existe tal vez una alta conectividad, que existe la conectividad por el tipo digamos, del origen kárstico, pero que esa conectividad sea menor entre el cenote y la laguna. Los microbialitos del cenote azul serían también considerados dentro de un semáforo verde, es decir, son saludables en términos de diversidad, y parte del trabajo que hemos hecho es esta misma comparación, y hemos visto una separación entre los grupos, es decir, tal vez este perfil de profundidad, las bacterias tienen que adecuarse a todas las condiciones del gradiente de temperatura, de presión, los mismos sulfatos que son más ricos en el cenote que no se encuentran en la laguna, ¿no? Entonces, aunque esto también es muy bonito porque digamos que todos los grupos bacterianos a nivel de filum son muy semejantes entre todos los microbialitos del mundo, pero cuando vamos a nivel de especies existen ciertos cambios. Cada uno responde a su ambiente en el cual está, ¿no? Es decir, el ambiente norte de Laguna de Bacalar es diferente al ambiente del cenote azul, el ambiente sur de Laguna de Bacalar es diferente al cenote azul, ¿no? Entonces, hemos hecho esa comparación, hemos visto que existe una diferencia, pero a nivel de especies o de géneros de estos microorganismos, ¿no? Alfredo, ahora quiero leerles otro comentario y también una muy buena pregunta de Erika Villatoro. Erika dice, admirable trabajo de todos los investigadores, felicitaciones. Mi pregunta va con respecto a la asociación de los estromatolitos con los manglares. ¿Qué se sabe hasta ahora? Pues yo creo que ¿quién la quiere responder?
Doctora. Doctora. Perfecto, doctora. Adelante. Pues no sé si te quieras echar un posgrado, Erika, porque eso es una pregunta, es un par de doctorados ahí. Fíjate que no lo hemos visto en ningún otro lugar más que en Bacalar. También hay que decir que los manglares en Bacalar son particulares porque están en agua dulce. Laguna Bacalar tiene muy baja conductividad, es bien interesante los manglares de Bacalar. Lo que hipotetizamos, por decirlo más bonito que lo que nos imaginamos, ¿verdad? Lo que se nos ocurre que sucede, es que las aguas de Laguna Bacalar eran extremadamente pobres en nutrientes y lo siguen siendo en el norte de la laguna. Extremadamente pobres en nutrientes, es casi agua pura. Imagínate todo el filtrado a través de todo el macizo kárstico, ¿no? Que representa la península de Yucatán. Y entonces los manglares están creciendo sobre los microbialitos que, como les platicamos, fijan nitrógeno, fijan carbono, y entonces se vuelven un excelente soporte con todas las formas de nutrientes necesarias para sostener a los bosques de manglar. Todavía no conocemos exactamente esa relación, pero están interconectados a través del rizoma de los manglares, y no lo vas a creer, pero este verano pensábamos ir a muestrear justamente la raíz de los manglares y de los microbialitos. Lo vamos a hacer, eventualmente podremos volver a hacer trabajo de campo, y esa es una invitación, son tesis que están ahí esperando a gente entusiasta para llevar a cabo. Muchas gracias por la pregunta. Un comentario quisiera hacer yo al respecto también. Lo que comenta la maestra Luisa, en Bacalar tiene una comunidad de mangle de Rhizophyra mangle, que es un mangle de agua salada, es de los pocos lugares donde se da este tipo de mangle, en comparación con las otras lagunas que hemos estado estudiando que tienen el mangle botoncillo. Es otro tipo de mangle totalmente diferente, más tiene más presencia en lugares de agua dulce, pero sí es una cuestión generalizada, el mangle en las lagunas, que debe tener esa relación con los estromatolitos, pero sí hay una diferencia entre Bacalar, que tiene el Rhizophyra mangle, y entre las demás lagunas que tiene el mangle botoncillo. Era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, profesor. Ahora, dijeron ustedes que el 15 van a tener un foro importante en Bacalar a través de, bueno, va a ser virtual. ¿Qué es lo que están buscando exactamente con esta reunión? ¿Y pueden contarnos un poquito más quiénes van a estar involucrados en esta reunión? Pues justo le estaba preguntando al organizador a ver qué opina, por aquí nos está viendo. El organizador es Paco Remolina y la Secretaría del Medio Ambiente. Hace unos años, no recuerdo cuántos, el municipio de Bacalar decretó el 15 de julio como el Día del Estromatolito. Y entonces siempre hay eventos y etcétera. Y una serie de activistas y organizadores culturales y de grupos sociales comprometidos con el medio ambiente y con la laguna, organizó un evento sensacional que se llama el Estromato Circo, en donde había grupos de teatro, de danza, de circo, para difundir en un ambiente lúdico que son los estromatolitos o estromatocircos en este sentido. Entonces queríamos repetir ese evento, pero el COVID nos mandó a todo el mundo a la cuarentena. Y entonces se va a repetir algunas de las presentaciones que se hicieron. Perfecto. Y al mismo tiempo va a haber un evento de reconocimiento de los estromatolitos. Va a haber pláticas no solo de estromatolitos de Bacalar, sino de estromatolito de otras partes de México también. El Estromatocirco se va a estar presentando 13 y 14 de julio. ¿En dónde? Perdona que le interrumpa, pero ¿en dónde? ¿Dónde podemos encontrar esto? Mira, fíjate que si quieres se los hago llegar para que ustedes lo pongan. Aquí está. Adrián Herrera lo puso. Adrián Herrera es uno de los organizadores. Gracias, Adrián. Lo puso aquí, perfecto. Y ahí lo van a poder ver 13 y 14 y el 15, corrígeme Adrián si estoy diciendo alguna cosa que no es, van a hacer creo que a partir de las 3 de la tarde una serie de charlas, finalizando con una plática por el secretario del Medio Ambiente.
Perfecto, y también me están informando que a través del Gran Acuífero Maya podrán estar pendientes de este magno evento, son 3 días, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Perfecto. 13, 14 y 15. 13, 14 y 15, del 13 al 15 de julio. Muchísimas gracias, Adrián Herrera. Un saludo también a Paco Remolina. Él es una maravillosa persona con quien tuve, bueno, él fue de los iniciadores de la protección del tiburón ballena, si no me equivoco, con el proyecto Dominó. Un saludo a Paco Remolina. Y pues bueno, vamos ahora a cerrar ya con comentarios de la gente que nos estuvo viendo. Les voy a pedir a los 3 y les voy a dejar esta tarea, por favor, necesito que se den esta tarea de leer todos los comentarios de toda la gente que se conectó. Hay muchísimas preguntas todavía que quedan pendientes, entonces, profesor Alfredo y doctora, sería maravilloso que también nos compartan sus redes sociales, cómo encontrarlos. Si alguien está interesado en ser parte de sus proyectos, también cómo podemos encontrarlos. Y de todos modos nos pueden escribir a nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar a través de www.granacuiferomaya.org. Entonces, bueno, quisiera leerles algunos comentarios que quisiera que cerráramos con ellos. Bacalar Quintana dice: felicidades, doctora Luisa, al profesor Alfredo y al biólogo Arturo, un fuerte abrazo. Les manda, él también les manda saludos, Jiménez Guadalupe. Y también Demián Hinojosa dice: excelente proyecto, muchas felicidades. Igual Raúl Espejo, muchísimas gracias también, un saludo. Y Guillermo de Anda, me encantó que también Guillermo de Anda describió a estas rocas como rocas vivientes, ¿no? Entonces, un saludo también a nuestro director del Gran Acuífero Maya. Rocas vivas, un gran concepto. Muchas gracias a Guillermo de Anda. También Aarón, muchísimas gracias, que siempre se conecta. A toda la gente que se conectó, no solamente de la península de Yucatán, también del centro del país, de Valle de Bravo, de la Ciudad de México, de Querétaro. Y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. ¿Algunas palabras que quisieran decir antes de despedirnos? Muchísimas gracias, de verdad que qué gusto que nos hayan acompañado y bueno, hay que seguir trabajando muy duro por la educación, porque cada vez haya más gente mejor preparada en México, es lo que necesitamos. Y México es un país único, mega diverso, lleno de ecosistemas fantásticos que no podemos permitir que se pierdan. Muchas gracias de verdad por la invitación, es un placer. Muchísimas gracias, doctora. Alfredo, ¿algo que quieras agregar? Bueno, a mí me gustó una frase que utilizó el maestro Bayona, referente a que con base al conocimiento podemos ejercer también la conservación de nuestros sitios. Es importante conocer, nosotros buscamos o estamos trabajando en los microbialitos, pero la calidad del agua es fundamental para nuestra región, ¿no? Entonces, todas las actividades que realicemos en la parte superficial impactan de manera directa al manto acuífero y a los cuerpos de agua, como el caso del cenote azul y laguna de Bacalar. Entonces, a través de la información, a través de conocer lo que uno tiene como región y poder dar a conocer, es difundir entre los amigos, una vez que tenemos ese conocimiento, es una cooperación que podemos hacer que se suma a lo que hace el laboratorio, que se suma a los esfuerzos del GAM para poder lograr proteger ese tipo de ecosistemas tan únicos y espectaculares que tenemos, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, ¿no? De igual forma. Muchísimas gracias, Alfredo. Profesor Bayona, ¿algo que quiera agregar antes de despedirnos? Claro, bueno, en la segunda parte pudimos mostrar que estamos iniciando una gran investigación. Esperamos vernos pronto aquí ya con algunos resultados y ver qué sorpresas nos esperan en estas nuevas investigaciones que se dan en estos sitios que se han recientemente descubierto. Gracias a todos por acompañarnos y continuaremos en contacto para seguir llevando el conocimiento a través de estos medios a toda la gente que así lo quiera. Exactamente, por favor, les recuerdo, como cada conferencia, que es muy importante que compartamos esta información porque es información que vale oro. Mientras más personas, no solamente de Quintana Roo, del centro del país, de América Latina y del planeta entero, sepan y conozcan la importancia de todos estos ecosistemas, más los vamos a poder proteger, más los vamos a poder entender y más podemos hacer algo por ellos. No nada más entenderlos y protegerlos, sino tener alguna iniciativa para seguir manteniendo estos ecosistemas por generaciones y generaciones. Pueden compartir estas conferencias a través de nuestra página en Facebook y también ya van a empezar a encontrar todas estas conferencias en línea en YouTube. Poco a poco las estamos subiendo para que aquellos que no tengan Facebook puedan compartirla en YouTube.
Doctora, profesor Alfredo, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes, ha sido un honor escucharlos y pues tenemos muchísimas todavía preguntas que responder. Muchas gracias a todos los que se conectaron al Gran Acuífero Maya. Soy Carla Munguía, embajadora de este maravilloso proyecto y los espero el próximo martes a las 7, pero recuerden también este importante foro de los estromatolitos 13, 14 y 15 de julio. Estén pendientes porque estaremos publicando información de estos eventos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos comunicamos. Adiós. Sí, adiós.